Hola, buenas. En este vídeo vamos a repasar los puntos notables de un triángulo, que es lo último que vimos en clase. Os recuerdo, solo tenéis que saber cuáles son esos 4 puntos: el circuncentro, el incentro, el baricentro y el ortocentro, y qué 3 rectas concurren o se cortan en cada uno de esos puntos, que serían las mediatrices, las bisectrices, las medianas y las alturas del triángulo respectivamente. Bueno, os voy a contar unas cuantas curiosidades de estos puntos notables de un triángulo y voy a hacer 3 preguntas que cuando las haga podéis parar el vídeo para pensarlas y contestar, y vais a tener que hacer un documento o sacarles una foto a las respuestas y colgarlas en la tarea que habilitaré para ello en el Moodle. Bueno, para no perder tiempo vamos a empezar. Tengo aquí un triángulo ABC y vamos a recordar que era la mediatriz de un segmento. En este caso, pues por ejemplo del lado AB. La mediatriz de un segmento era el lugar geométrico de los puntos que equidistaban de los vértices de ese segmento, pues de este lado AB, por ejemplo. Esta sería la mediatriz del lado AB. La definición es que cualquier punto, por ejemplo N, va a distar lo mismo de B que de A. ¿Sí? Bueno, para no perder tiempo tengo aquí muchos de los elementos que voy a utilizar. Las 3 mediatrices de los 3 lados serían esta del lado AC y esta del lado BC. Vamos a modificar un poco el triángulo. Estos 3 puntos se cortan, estas 3 mediatrices se cortan en un punto que se llama circuncentro. ¿Sí? ¿Qué característica tiene? Al estar en las 3 mediatrices va a distar lo mismo de los 3 vértices de los lados, es decir, de A, de B y de C. Si dista lo mismo de los 3 vértices, yo puedo construir una circunferencia de centro del circuncentro que pase por los 3 vértices. ¿Sí? Vamos a dibujarla coloreada. Si yo modifico el triángulo, por ejemplo, muevo el vértice B, veis que las 3 mediatrices de los lados siempre se cortan en un punto, que es el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Sí? Bueno, podéis ver que el circuncentro puede estar fuera del triángulo. ¿Sí? Vale. Y voy a dibujar el triángulo que quiero para la primera pregunta. Bien. Supongamos que el circuncentro está encima de uno de los lados del triángulo. Pues la primera pregunta es: ¿qué tipo de triángulo es este? Y justifica tu respuesta. Bueno, para justificar la respuesta tendréis que utilizar alguna de las propiedades de ángulos que vimos al principio del tema. Tiene que ver con ángulos y circunferencias. ¿Sí? Si queréis parar el vídeo para contestar y yo continúo. Voy a borrar todos los elementos que he dibujado para que no se nos acumulen en la pantalla. Y vamos a continuar con las bisectrices. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Era el lugar geométrico de los puntos que distaban lo mismo de los dos lados del ángulo. Por ejemplo, el ángulo B, su bisectriz es esta recta. ¿Qué cumplen los puntos de esta recta? Por ejemplo, N, que va a distar lo mismo del lado AB. Recordad
recordad que la distancia de un punto a una recta se mide como la distancia más pequeña entre este punto y cualquier punto de esta recta, es decir, en perpendicular, este punto N que está en la bisectriz va a distar lo mismo del lado AB que del lado BC. ¿Sí? Tengo aquí las tres bisectrices de los tres ángulos y como veis se cortan en un mismo punto que se llama incentro. Al estar en las tres bisectrices va a distar lo mismo de ¿qué? De los tres lados del triángulo. Por lo tanto, si yo calculo la distancia, por ejemplo, del incentro al lado BC, se mide en perpendicular, trazo una perpendicular al lado BC que pase por el incentro, el punto de intersección es este, N, esa es la distancia del incentro al lado BC, y como dista lo mismo de los tres lados, puedo construir una circunferencia con centro el incentro que es tangente a los lados del triángulo. ¿Sí? Esta circunferencia se llama circunferencia inscrita al triángulo. Perdón, esto no lo quería dibujar. ¿Sí? Es tangente a los tres lados del triángulo. Veis que si lo modifico, las tres bisectrices siempre se cortan en un punto que es el centro de la circunferencia inscrita. Bien. Bueno, vamos con el siguiente punto. Notable. ¿Qué es la mediatriz de un triángulo? Perdón, la mediana de un triángulo. Es la recta que une el punto medio de uno de los lados, por ejemplo el punto medio del lado BC, con el vértice opuesto. Perdón. Esta sería la mediana por el vértice A. ¿Sí? Vale. Vamos a dejar el triángulo así y es el momento de la segunda pregunta. ¿Cómo son las áreas de estos dos triángulos que se forman al trazar la mediana, es decir, el triángulo ABE y el triángulo AEC? ¿Cómo son las áreas de estos dos triángulos y por qué? Bueno, esto os lo conté cuando lo expliqué en clase. Si habéis estado atentos, pues no creo que sea difícil. ¿Sí? Bueno, continuamos. Sí. Escribo los puntos medios de los otros lados y trazo las tres medianas. Veis que se cortan en un mismo punto que se llama baricentro. Normalmente se utiliza la letra G porque ¿qué característica tiene el baricentro? Físicamente sería como el centro de gravedad del triángulo. Si modificamos el triángulo, veis que parece que el baricentro está siempre en el centro del triángulo. Bueno, una característica de que sea el centro de gravedad es que si recortáis, por ejemplo, en una cartulina un triángulo y atáis o pegáis en el baricentro un hilo y el otro extremo del hilo lo colgáis del techo, el triángulo se va a quedar suspendido en el aire en horizontal, es decir, no se va a entornar hacia ninguno de los vértices. La razón de ser de esto es, pues, la respuesta a la pregunta que os hice antes.
¿Alguna curiosidad más? Perdón, del baricentro. Si consideráis una de las medianas, por ejemplo, esta mediana, la que pasa por el vértice B, y calculáis la distancia entre el baricentro y el punto medio del lado opuesto, ese es el segmento I1 que veis aquí que mide 1,88. ¿Qué pasa si medís la distancia entre el baricentro y el vértice opuesto en esa misma mediana? Sería el segmento J1 que tenéis aquí, que es justo el doble, es decir, la distancia del baricentro al punto medio de uno de los lados es la mitad que la distancia del baricentro al vértice opuesto a ese lado. ¿Sí? Y eso pasa con las tres medianas. Bien, pues vamos con el último punto notable, que tiene que ver, quito los puntos medios, con las alturas. Vale. ¿Cuál es la altura? Las alturas de un triángulo son las rectas perpendiculares a uno de los lados que pasan por el vértice opuesto. Pues esta sería una altura del triángulo. Bien. Tengo aquí las tres alturas y como veis se cortan en un mismo punto que puede estar incluso fuera del triángulo. ¿Cuál es este punto? Este punto de corte de las tres alturas se llama ortocentro. ¿Sí? Perdón, esto no quería hacerlo. Bien. Una curiosidad. ¿Qué pasa si el triángulo es rectángulo? Pues que el ortocentro es justo el vértice en el que confluyen los dos catetos del triángulo rectángulo. ¿Sí? Pero la característica más sorprendente del ortocentro es que si yo dibujo el siguiente triángulo, trazando una recta paralela al lado BC por el vértice opuesto, y dibujo una recta paralela al lado AC por el vértice opuesto, y la paralela al lado AC por el vértice opuesto, se forma otro triángulo, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. ¿Sí? Pues estos son los tres puntos de corte de esas tres rectas. Ya no me interesan, las voy a borrar. Se forma otro triángulo. ¿Sí? Pues justo el ortocentro del triángulo marrón, el pequeño, va a ser el circuncentro del triángulo rojo grande. ¿Por qué? Bueno, esto nos llevaría a la tercera pregunta, que yo creo que es la única un poco más difícil. La tercera pregunta es: tenemos ahí dos triángulos, uno marrón y otro rojo, y es ¿por qué son semejantes estos triángulos? Recordad que el triángulo rojo lo hemos construido a partir de paralelas a un lado, por ejemplo BC, por el vértice opuesto. ¿Sí? Y
Para ello tendréis que repasar los criterios de semejanza de triángulos que estudiamos y para hallar su razón de semejanza, pues, ¿qué diferencia de tamaño tienen los dos triángulos? Bueno, para hallar su razón de semejanza os voy a dar una pista adicional. El área del triángulo pequeño es, en este caso, 15,7. Y el área del triángulo grande es 62,81. Eso es 4 veces más. Pero tener en cuenta que la razón de áreas no es lo mismo que la razón de semejanza. De todas formas, eso no vale para hallar su razón de semejanza, conocer sus áreas. Eso es una pista adicional que os doy. Para hallar la razón de semejanza tendréis que ver cómo hemos construido este triángulo rojo y la proporcionalidad entre sus lados correspondientes u homólogos. ¿Sí? Bueno, voy a borrar todo lo que tengo aquí y vamos a ver, esta circunferencia me sobra, vamos a ver una curiosidad de los 4 puntos notables que tengo ahí dibujados. Bueno, vamos a dejar el triángulo así. Todo lo que hemos hablado antes de los puntos notables ya lo conocían los antiguos griegos, pero esto se descubrió en el año 1700 y pico. Y es que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están alineados. ¿Sí? Si yo dibujo la recta que pasa por estos 3 puntos, siempre van a estar alineados. El incentro, pues, no tiene por qué estar alineado. ¿Sí? Esta recta tiene el nombre de recta de Euler en honor al matemático que demostró que estos 3 puntos estaban alineados, Euler. Y alguna curiosidad de la recta de Euler es que el baricentro siempre está entre el ortocentro y el circuncentro. Y otra curiosidad, no voy a medir los segmentos, es que la distancia entre el baricentro y el ortocentro es el doble que la distancia entre el baricentro y el circuncentro, siempre. ¿Sí? Y bueno, la verdad que son cosas muy curiosas. Vamos a dejar para finalizar el vídeo las circunferencias. Y espero que os guste el vídeo. Ánimo con las preguntas, yo creo que no son muy difíciles y ya veremos cómo podemos avanzar con cosas asequibles, porque parece que esto va para largo. Así que nada, mandaros un saludo y extremad las medidas de higiene, cuidaros